Hoy nos acompañan tres caricaturistas dedicados a la caricatura política. Es Ansel Nis, del diario Washington Post, premio Pulitzer de periodismo. Es Javier Bonilla, uno de los periodistas más conocidos en América Latina, es ecuatoriano y sin duda una de las personas que ha tenido que sortear al presidente, que yo creo uno de los presidentes que tiene las mejores relaciones con la prensa. Muy bueno. La que él controla. Excelente. Y Vladimir Flores, que por supuesto es alguien muy conocido en Colombia y que lleva muchos años, podemos hablar ya de décadas, Vladito, acompañándonos permanentemente con la caricatura en la página de opinión de la revista Semana. Bienvenido. Gracias, Claudia. Aquí hay una pequeña introducción de nuestros invitados. Ann-Caroline Telmes, caricaturista sueca de 56 años. Es vicepresidenta de la Asociación de Caricaturistas Editoriales Americanos y su trabajo se reproduce en más de una decena de importantes diarios en varios continentes. Sus viñetas le han dado la vuelta al mundo hasta el punto de convertirse en la segunda mujer caricaturista en ser galardonada con el premio Pulitzer. Tiende a ser bastante liberal en sus viñetas y su trabajo tiene un enfoque especial dirigido a los derechos de la mujer. Ha trabajado con Walt Disney y tuvo una exposición individual en el emblemático edificio Thomas Jefferson. Bonil es así como el artista ecuatoriano Javier Bonilla firma sus dibujos en los que refleja su crítica contra la corrupción, abuso de poder y violaciones a la libertad de prensa. Es uno de los caricaturistas con más bagaje en su país. Sus dibujos han molestado a las altas esferas de la política en Ecuador e incluso ha sido demandado en 4 ocasiones, sancionado con $90,000 de multa y obligado a rectificar en un hecho inédito en Ecuador. Ha sido galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 2015 y 2016. Vladimir Flores es uno de los caricaturistas con más trayectoria de Colombia. Es bogotano, pero se crió en la ciudad de Armenia. De 53 años, lleva 30 ilustrando la realidad de su país en dibujos. Ha sido galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa, por el Círculo de Periodistas de Bogotá y con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Vlado es autor de una docena de libros y ha participado en muestras de caricatura en más de 10 países, además de ser jurado de varios premios de periodismo, diseño y caricatura. El poder de la palabra en nuestro oficio, el oficio de periodistas, es fundamental a la hora no solamente de entregar la noticia, sino de hacer la crítica y la reflexión para generar criterio. ¿En qué momento ustedes, se los pregunto a los tres, Ann, Vlado y Bonil, descubrieron que en sus manos el poder de la palabra era desplazado por el poder del trazo y del dibujo? Ann. Bueno, yo siempre he dibujado y yo llegué muy tarde a estas caricaturas editoriales a final de los 20 años. Una noche cuando yo estaba dibujando una caricatura normal, yo tenía encendida la televisión y esto fue en 1989 y era la masacre de Tiananmen Square, de la Plaza Tiananmen en China, y eso estaba pasando justo ahí al frente de mis ojos. Yo quedé sorprendida con ese evento. Yo no era mucho mayor que esos estudiantes que estaban siendo atacados en la plaza. Yo estaba tan molesta que yo decidí allí empezar con mis caricaturas editoriales. Entonces yo me volví más consciente de esto, comencé a leer los periódicos, a escuchar las noticias y luego en 1991 en los Estados Unidos tuvimos unas audiencias en la Corte Suprema y ahí también estaba un empleado que había dicho que había sido atacado sexualmente. Eso estaba en todos los medios y esto causó muchos problemas en los Estados Unidos por las mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Yo trabajaba en esta parte, o sea, yo sabía de qué hablaban y ahí fue cuando me convertí en una caricaturista editorial. Vlado, en tu caso, ¿cuándo fue esa decisión de
dedicarte al trazo y al dibujo más allá de la palabra escrita o la palabra hablada. Ahora te oímos y te escuchamos y te vemos en estas otras formas de expresión, pero tú naciste ante la opinión pública, ante Colombia, como ese gran caricaturista. ¿Por qué hay el poder del trazo desplazó a la palabra en ese momento? Bueno, yo aprendí de la política colombiana mucho antes de que se pusiera de moda el término eso de la autodefensa, que cuando a uno no le gustaba a alguien uno lo volvía muñeco. Entonces, era la forma que yo tenía de defenderme porque yo era el más chiquito del salón. Yo cuando estaba en cuarto, quinto de bachillerato era tan alto como Van, medía, no sé, 1,5 metros o algo así. Y después crecí. Pero los más grandes, yo tenía 2 problemas. Uno, que me encantaba estar con las niñas. 2, que no jugaba a ningún deporte. Entonces, mientras mis compañeros iban a patanear o a jugar fútbol o lo que fuera, yo me quedaba conversando con las niñas. Y ahí fue donde aprendí que... ¿A qué edad? Ahí fue donde aprendí que 34B no era una dirección y cosas de esas. Y entonces, en esa época me hacían lo que hoy en día llaman bullying, pero en esa época decíamos saboteo, decíamos tomadera de pelo, mamadera de gallo, pero en realidad era lo que hoy se conoce como bullying. Y yo la única manera que tenía de defenderme contra el bullying, porque como en esa época no había derecho al desarrollo de la personalidad ni nada de eso, entonces yo no iba donde el psicólogo, ni ponía tutelas, ni nada de eso. Entonces yo lo que hacía era caricaturas. Entonces yo pintaba a mis compañeros que me cascaban, yo los pintaba orejones, patones, a los profesores que eran vagos o que eran malos profesores, yo los ridiculizaba con las caricaturas. Y como decían las Santas Escrituras, y descubrí que era bueno. Y entonces, como era bueno, yo lo seguía haciendo y lo seguía haciendo, y me di cuenta de que era un arma poderosa. En el periódico del colegio hice caricaturas sobre las torturas de la época de Turbay. Y bueno, disque torturas, ahorita lo llamarán, no sé, porque como ahora hay hechos alternativos y otras verdades, entonces lo llamarán, no sé, motivación o cosas. En esa época eran torturas. Y entonces, en ese momento, yo empecé a hacer caricaturas y de hecho en ese periódico me persiguieron porque era un periódico de un colegio público. Yo estudié en un colegio público toda mi primaria y mi bachillerato. Y entonces, buscando al que había hecho las caricaturas, por fortuna no había informantes en esa época, y entonces nadie me sapió. Y yo firmaba con un seudónimo. Vlado, ¿no hay informantes o le tenían miedo a ser caricaturizados? ¿No? También. Mejor no sapear. Entonces, al final del día, pues, yo empecé a darme cuenta de que tenía en el lápiz un arma. Y esa fue mi arma. Yo tenía compañeros que eran cercanos a la causa revolucionaria y todo eso. Yo hacía, mientras unos querían ser maoístas o trotskistas o leninistas, yo era caricaturista. Y aquí estás después de muchos años. Aquí estoy después de... Yo empecé a hacer caricaturas de personas hace 40 años, en el 76. ¿Y de políticos? Y de personas y después de políticos. Javier, tu historia. ¿Cuándo hiciste por primera vez una caricatura en tu vida? ¿Y cuándo decidiste que esa forma de expresión era la que más se adecuaba a tu necesidad de expresar? Bueno, en mi caso no ha primado el trazo, sino el retraso, en realidad, porque los cierres de edición son a las 5 de la tarde, pero yo me siento, me jalan las orejas hasta las 6 de la tarde. Pero creo que mi inclinación, diría, al humor nació desde muy pequeño, porque mi padre, que falleció cuando él tenía 40 años y yo tenía 11, a la semana de mi cumpleaños murió,
él escribía columnas de humor político y entonces vi en él el ejemplo de el impacto que tenía. Por ejemplo, recuerdo que en ese entonces estaba vigente la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, militar, y siempre cuento esto porque a mí me marcó en realidad. Y entonces yo oía que contaban la anécdota que él en una rueda de prensa estaba contando chistes de militares y seguía hasta que un amigo caricaturista por detrás se acerca y le dice: oye, amigo, se te está yendo la mano. Y le dice: no, ¿qué te pasa? Oye, si a él le gusta que le cuenten chistes. No, general, ¿no es cierto que a usted le gusta que le cuenten chistes de militares? Así es, licenciado, así es. Dice: ya ves que le gusta. El problema es cuando se los explican. Y entonces yo había oído eso y lo que a mí me quedó, Claudia, es que el humor es una manera de responder, una manera de contestar y de enfrentarse o posicionarse frente a un poderoso. Esa es, digamos, el primer impulso. Ustedes nos lo han narrado de cómo llegaron a ser caricaturistas, la necesidad de cada uno, lo que les generó en lo más profundo esa necesidad de poder expresar a través de la caricatura y a través del humor. Encarnan ustedes un sentimiento general de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones hay muestras, hay pruebas de que existían esas expresiones burlescas, satíricas, de las personas que no tienen el poder para poderle hablar a los poderosos. Y estamos hablando de las antiguas civilizaciones, estamos hablando del antiguo Egipto, de la era de la dinastía 18 de Akenatón y Nefertiti, cuando ellos deciden hacer, por ejemplo, una gran revolución religiosa. Los egipcios del antiguo Egipto tenían para cada actividad cotidiana una deidad a la cual hacerle un rito, un ofrecimiento, y el rey Akenatón decide que el único rey, el faraón, que el único dios que la gente puede adorar es al rey Sol. Y empiezan a salir en las antiguas murallas de Tebas una cantidad de dibujos que dicen los historiadores eran sueces en contra de Nefertiti y Akenatón, y esa fue la manera de expresarlo, pero eran anónimos, no eran conocidos. Ahora digamos que durante toda la humanidad ha habido una evolución, y ahora ustedes, los caricaturistas, son los representantes quizá de esos disgustos de sectores de la sociedad que no tienen cómo hablarle al poderoso, y ustedes de alguna manera le llaman al poderoso a aterrizar, lo bajan del pedestal, y a la gente eso le da risa. ¿Por qué a la gente le da risa que se toque al poderoso y que se aterrice al poderoso y que los defectos del poderoso sean evidentes? ¿Por qué creen ustedes? Hablemos ahora de la necesidad de la gente. Sí, las caricaturas es una manera de darle a la persona regular como un poder para que la gente rinda cuenta. Lo que es poderoso de esas caricaturas es que son visuales y entonces yo puedo transmitir mi mensaje a través de la caricatura. Entonces sirven como para igualar, porque inclusive si usted no puede leer, usted puede mirar una caricatura y eso es importante, y a través de la historia han sido así y van a ser cada vez más importantes y ahora van a ser mucho más importantes. Bueno, para empezar yo tengo que decir que las caricaturas mías yo no trato de hacerlas graciosas, porque a mí lo que más que hacer chistes me interesa opinar, y cuando las caricaturas salen graciosas o divertidas no es culpa nuestra o no es culpa mía en mi caso particular, sino culpa del político, de la realidad tan absurda en que vivimos. Teníamos un presidente que era de lo peorcito que había y decía: vamos a gobernar con los más capaces y honestos. Eso ya solo era un chiste, solo dibujarlo a él y ponerle vamos a gobernar con los más capaces y honestos. Eso lo dicen todos, ¿no? Eso era un chiste que se contaba solo. Fue el mismo presidente que dijo: vamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones.
Y tenía razón, si le hubiéramos hecho caso no estaría pasando lo de Brecht, lo de La Guajira, lo de Cambio Radical, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en esa desproporción que cayó todo, pues uno como caricaturista lo que hace es trasladar las cosas al papel y ponérselas a las personas, por un lado, porque uno quizás como caricaturista uno puede exagerar, pero no puede inventar. Si un político se robó 1.000 millones y el otro 1 millón, son ladrones ambos, ¿no? Es que el uno es menos o más indecente que el otro, no. No es como si una mujer está un poquito embarazada. Pues no, está embarazada o no está embarazada. Igual es corrupto o no es corrupto. Entonces, uno, de alguna forma, cuando se producen eventos como esos que indignan tanto a la gente y con razón, uno debe ser el portavoz del lector. Uno debe ser el puente entre el lector y el poder, para que la gente sienta que uno, de alguna forma, de alguna manera, está expresando, protestando, gritando, pataleando. Entonces por eso se genera esa complicidad entre el caricaturista y el público. Y la caricatura por eso tiene que tener un mensaje claro para que la gente, yo creo que la gente completa la caricatura. Cuando la gente ve la caricatura, ve al político y hace... Claro, por ahí era, porque uno le muestra alguna cosa que de pronto no había visto, un detalle que no estaba teniendo en cuenta. En ese momento la caricatura se completa. Si la persona mira la caricatura y dice, la caricatura quedó incompleta porque el mensaje está mal. Entonces, la gente yo creo que recibe la caricatura precisamente como eso, como una herramienta para, como decía Anne, controlar, hacer que el político, la gente del poder responda. Y el papel nuestro es ese, es tratar de que las personas que manejan el Estado o las empresas respondan y la gente recibe y agradece esa complicidad, y yo creo que es la obligación que tenemos los que estamos en los medios, de ser la voz de ustedes, los que están más allá, los que no tienen acceso a una emisora, a una revista o a un periódico o a un noticiero.